Hey, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a un nuevo video de Luanes, muchachos. Gracias, parceros, por darse la oportunidad de ver este video. Este video realmente para mí es demasiado importante porque representa mi primer conferencia. Aquí veo que realmente los resultados sí se pueden ver cuando tú tomas la decisión de que esos objetivos que tanto deseas, tienes la disposición de entregarte al 100%, parceros. Esta conferencia para mí es demasiado importante. Espero que la información que vayan a ver allí les pueda aportar valor y que, parceros, de verdad es una realidad que allí en esta conferencia al principio me sentía un poco nervioso, pero que una vez pude dominar el tema, prácticamente arrasé con toda la información y que fue verdaderamente aporte valor para las personas porque cumplí con el objetivo como tal de la conferencia. Entonces, ahí nos vemos, muchachos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo que se tomaron pues de venir hasta acá, de estar presentes hoy aquí, porque pues este momento para mí es demasiado importante porque es un antes y un después de un proceso de cambio que he venido construyendo a la larga de 4 años de un proceso de desarrollo personal. Quiero contarles un poco acerca de mí, para de pronto los que no me conocen, para no saber lo que yo hago realmente en mi día a día. Mi nombre es Luis, tengo un sobrenombre que me conocen muchas personas que es Luanes, y es un proyecto que yo he venido desarrollando a lo largo de 4 o 5 años más o menos, en donde he venido construyendo una serie de habilidades para construir e impactar la vida de las personas a través del ejemplo, ¿cierto? Entonces, esta historia realmente empieza 4 o 5 años atrás, en donde yo me encontraba en una situación que no me encontraba emocionalmente estable, no me encontraba en la situación que uno muchas veces espera, porque miren, yo tengo 28 años, cumplí hace poco, pero a mis 22, 23 años muchas preguntas ocurrían dentro de mi cabeza y era porque no encontraba esa esencia de mi vida o ese propósito, o no tenía una dirección a la cual yo quisiera como ser un ejemplo de una persona. Entonces empecé a cuestionarme muchísimo frente a ese tipo de cuestionamientos. Tuve una relación, la relación definitivamente no me fue muy bien. No sé si de pronto ustedes ya son unos señores, sé que me llevan muchos años de experiencia, la vida para ustedes, pero la vida para ustedes ha sido más sabia en algunos aspectos, porque ustedes han tenido vivencias, han tenido situaciones que han sabido afrontar y los han convertido en las personas que hoy son hoy en día, ¿cierto? En mis 22, 23 años tuve una relación que yo pensé que iba a durar para toda la vida, pero ahí es cuando uno realmente se da cuenta que no todo es duradero. Todo es un proceso de administración. Nunca las cosas van a durar para siempre. Nosotros vinimos a esta vida a administrar. Nosotros vinimos a esta vida a ser simplemente administradores de ciertas cosas para tener una vida a largo plazo, ¿cierto? Una vez un amigo me invitó a una charla similar a estas donde había un orador y participaba varias personas y llegó con esta frase: el poder transformador que reside en cada uno de nosotros. El poder transformador, cuando a mí me hicieron cuando a mí me colocaron eso en la pantalla, yo empecé a cuestionar, hay un poder que tenemos cada uno de nosotros que logra transformar e impactar. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? Entonces, estaba en mi peor momento, mi situación, porque había terminado la relación con mi novia. Empecé a generar todo este cuestionamiento. ¿Ustedes cómo creen que me estaba sintiendo emocionalmente? O sea, estaba mal, tenía una situación incómoda y creo que muchos de ustedes también la han pasado en algún momento de su vida. Ahí llegó una serie de preguntas y entre las preguntas más importantes para mí fue: ¿cuál es mi propósito? ¿Quién soy? ¿A qué vine realmente a este mundo? Cuando yo me empiezo a cuestionar todas estas cosas y empiezo a investigar más del tema, llegan una serie de libros a mi vida, y dentro de esos hay un libro que se basa en por qué hacemos lo que hacemos. Y empiezo a leer este libro y empiezo a comprender y a entender que la vida simplemente es una serie de consecuencias, una cierta serie de influencias
para que las personas tomen ciertas conductas o ciertas actitudes para desenvolverse en su día a día. Quiere decir, porque este libro cuestionaba mucho el libre albedrío. El libre albedrío es aquel que nosotros tenemos poder de decisión frente a cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día. Pero ustedes se han preguntado alguna vez por qué hacemos lo que hacemos. Este libro realmente relataba que nosotros somos la construcción de una serie de generaciones pasadas que nos han construido la persona que hoy somos hoy en día. Aquí es donde vienen muchas de las conductas que ustedes hacen diariamente, que posiblemente se las enseñaron en su casa. ¿Qué conclusión llegamos con eso? Que nosotros hoy en día tenemos ciertas actitudes y comportamientos que son básicamente el resultado de las cosas que hemos visto en nuestra casa. Ahora pregúntense, ¿cuántas cosas ustedes han vivido que posiblemente son de generación en generación y generación en generación? Entonces, ¿a qué propósito va con esto? Cuando yo empecé a comprender esto, yo me di cuenta que nosotros somos el resultado de lo que constantemente nosotros estamos pensando. Entonces, ¿qué pasa? Porque estas personas, porque nosotros, lo que les digo, tenemos la capacidad de moldear ese pensamiento. Y cuando yo logré comprender eso, logré entender que yo nunca fui consciente en tomar los pensamientos que yo debía tener en su debido momento para convertirme en la persona que buscaba ese propósito y ese ser como persona. El pensamiento es la base fundamental de todos los comportamientos que ustedes tienen diariamente. ¿Alguna vez se han parado enfrente del espejo y se han dicho, yo soy ese hombre que soñé en algún momento cuando era pequeño? ¿Cuántos de ustedes hoy en día son el resultado de ese sueño que posiblemente en algún tiempo atrás quisieron ser y convertirse el día de mañana? El 100% de sus actitudes diarias, de sus actitudes que los llevan a ser hoy las personas que son, creen que fueron conscientes o simplemente han sido porque la vida los ha llevado por un camino así y los ha convertido hoy en las personas que son. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Alguna vez han llegado a esa conclusión? La mente funciona a través de los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos, ¿qué son? Un proceso cognitivo es aquel que nos permite procesar la información que nos llega a través de los sentidos: el gusto, el tacto, la vista y la escucha. Cuando ustedes yo cuando empecé a comprender esto en este caso, yo empecé a dar cuenta que mi pensamiento yo lo podía cambiar. Mi pensamiento tenía la posibilidad de transformarse en lo que yo quisiera. Ahora sí, yo entendía que la mente funcionaba a través de un proceso cognitivo en donde así funciona la estructura del ser humano. Todo lo que aprende a través de la vista, lo que escucha, lo que habla, va a formar sus capacidades mentales. Ahora les pregunto algo. Ustedes que escuchan diariamente, ¿qué es lo que ven en las noticias? ¿Qué es lo que están viendo hoy en día? La programación que se está viendo hoy en día es de escasez, de ruina, de problemas, enfermedades. Si entendemos los procesos cognitivos de cómo funciona el pensamiento y el cerebro, quiere decir que todo lo que percibimos y escuchamos la mayor parte del tiempo hace que nosotros tengamos una serie de conductas. Los jóvenes de hoy en día se están viendo escasos de pensamiento precisamente porque todo lo que los está rodeando constantemente los está llevando por un mal camino, por el camino de la ignorancia. A medida que ustedes entienden y comprenden eso, su nivel de conciencia va a empezar a entender que todo lo que usted escucha, si usted se levanta y todo el tiempo escucha las noticias y las noticias solo le hablan de negatividad, usted va a vivir la negatividad en su diario vivir. Entonces los comportamientos van atados a eso, y hoy en día esta estructura social en la que nos encontramos actualmente no quiere que nosotros seamos unos seres pensantes. Lo que yo les venía hablando, el ser humano está en una escala evolutiva. Entonces, ¿qué pasa para todos? Nosotros como seres humanos, al entender eso y comprender eso, vemos que nosotros venimos en un proceso, en una escala evolutiva, lo que yo les hablaba anteriormente. Venimos del Homo habilis, del Homo erectus, del Homo sapiens, del Homo neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens. Quiero que ustedes se centren en el Homo sapiens sapiens que son ustedes hoy en día, lo que somos nosotros, lo que soy.
Se supone que nosotros somos seres pensantes, el que piensa, el que entiende y comprende. Entonces, ¿qué pasa, señores? En esta escala evolutiva, lo que yo les venía expresando es que los seres humanos no nos hemos detenido en nuestro proceso evolutivo. En este momento, en este siglo, estamos en el siguiente paso para la transición de las nuevas generaciones, del proceso evolutivo que vamos a implementar para la siguiente década, los siguientes 20 años y ahora en adelante. ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología es una herramienta que nos ha permitido facilitarnos a todos la vida, nos ha permitido a nosotros involucrarnos en información, pero si es tan asequible la información, ¿por qué nosotros no leemos? ¿Por qué nosotros no vamos en búsqueda de eso? Eso fue la pregunta que yo me realicé. Todos tenemos el poder de transformar, pero todos hemos tenido la capacidad de desarrollar ese poder para lograr transformar nuestra vida. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿y por qué yo no he obtenido ese carro que tanto deseo? ¿Por qué no he obtenido esa casa? ¿Por qué no tengo esa pareja? ¿Por qué no tengo tal cosa? Es simplemente porque no nos hemos convertido la persona que atrae ese tipo de cosas. Si uno quiere una pareja para uno y muchas veces no llega a la pareja que uno quiere, es simplemente porque usted no es la pareja y el reflejo que merece atraer ese tipo de personas. Lo que hay en nuestra mente es lo que nos va a representar nuestro diario vivir. Entonces ahí fue cuando yo empecé a entender que si me desligo de los bienes materiales y empiezo a nutrir mi pensamiento, mi vida, todo aquello que me hace como persona, logro entender que la vida verdadera parte desde la espiritualidad y no desde lo físico. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo logran diferenciar lo que es verdad de la mentira? ¿Cómo podemos identificar cuando algo es verdadero y cuando algo no tiene durabilidad? O sea, no es mentira, pues. Les voy a explicar algo. En algún momento yo escuché a un señor que decía, la verdad siempre va a ser duradera, la verdad siempre es eterna, a pesar de que la mentira perdure por mucho tiempo, pero en algún momento la mentira va a dejar de existir, va a ser corta. Por eso se dice que la mentira tiene patas cortas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si ustedes lo llevan a este ejemplo que yo les acabo de mencionar, ¿cuál es la verdadera vida? La vida a largo plazo, la vida eterna, o la vida física que tarde o temprano se va a acabar. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir realmente con esto? Romanos, aquí les voy a citar algo en la Biblia, pero no quiero que se aten como si fuera un tema religioso. Realmente la Biblia, para mí, ha sido un libro experimental acerca de lo que se vive en el día a día, y lo he desligado completamente de la religiosidad que te han impuesto en la iglesia, y lo he puesto en práctica y me he dado cuenta que es la representación de lo que vivimos las personas diariamente. Les voy a leer este versículo en Romanos. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Si yo hoy les digo que ustedes deben nutrir sus habilidades de relaciones interpersonales, sus habilidades de liderazgo, sus habilidades de comunicación, de comprensión hacia el otro, ¿sí? De estar nutriendo las capacidades que lo hacen a usted ser como persona. Es la verdadera vida que quiere Dios para ustedes. En algún momento yo tuve un momento de iluminación que estaba leyendo también otro versículo que decía, el que tenga oídos, que oiga. Y yo decía, pero ¿qué quiere decir esto? No entiendo, o sea, ¿a qué se refiere? Fui a la Biblia y decía que en ese momento Jesús se encontraba con los 12 discípulos. Y los 12 discípulos decían, bueno, Jesús, ¿y tú por qué les hablas a las personas a través de parábolas? Y él les decía, lo que pasa es que si como ustedes son mis discípulos, pues yo cualquier cosa que les digo, ustedes inmediatamente lo entienden, lo van a comprender. Pero si yo a usted le hablo esto mismo a una persona que no entiende, pues primeramente me va a tildar de loco. Segundo, me va a decir, ¿eso qué es? Eso no es verdaderamente.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarle como habla la gente, como habla la gente, hablar coloquial. O sea, expresarle a las personas que si yo hablo a través de ejemplos de vida, a través de parábolas, ellos van a comprender y van a entender. Porque si ellos entendieran y comprendieran como yo les hablo a ustedes, ellos verdaderamente se arrepentirían de corazón, yo los perdonaría y su vida continuará común y corriente. Por eso se cumple la ley de Isaías. El que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, vea y comprenda. ¿Qué quiere decir con esto? Que la vida verdadera parte desde la esencia, desde lo espiritual, de la constancia de estarse nutriendo en el arte del conocimiento, en el arte del aprendizaje. El cuidado personal básicamente lo es todo, señores. Hoy en día vivimos en un adoctrinamiento, lastimosamente, que nos han pintado a través de las redes sociales, a través de la música, a través de los programas de televisión. Por eso se llaman programas de televisión, porque programan tu mente, te enseñan un estilo de vida que va muy desligado de la espiritualidad, de lo que verdaderamente a ti te hace como persona. ¿Ustedes no creen que si todos entendiéramos y comprendiéramos esto, el cuento de la vida sería totalmente diferente? ¿Ustedes creen ahorita en Israel, en Ucrania, existirían las guerras? Si sabemos que tenemos que hacerle el bien a la otra persona, ¿por qué carajos voy a hacerle la guerra? Si soy capaz de entender y comprender que el desarrollo constante del ser, de la persona, en donde sirvo, en donde estoy dispuesto a ser agradable para todo el mundo, y que todo el mundo entienda y comprenda esto, créanme que el proceso de evolución del ser humano no nos hubiéramos quedado en el Homo sapiens sapiens, sino que el entendimiento y la comprensión del mundo sería enfocada básicamente en el propósito de cada persona. Cada persona tiene un propósito en la vida. Ahora les pregunto, ¿ustedes ya encontraron su propósito? Es algo que debemos cuestionar, es algo que debemos que entender, y todos tenemos la posibilidad de entender que esa frase que me marcó a mí a mis 22, 23 años, que decía, el poder transformador reside en cada uno de nosotros. La vida se trata de estar en el constante aprendizaje. Desliguémonos un poco de lo material, tengamos espacios para compartir en familia, tengamos espacios para sentarnos, evaluarnos, autoconocernos. ¿Ustedes no creen que es importante también tener un buen estado físico? Mirarse frente al espejo y decir, hoy voy a ir a hacer ejercicio porque el ejercicio me hace bien para mí, me hace sentir bien. Y ustedes no saben, después les comento en otra conversación, los niveles energéticos que funcionan en los seres humanos. Todo funciona a través de energía. El ejercicio es una de las herramientas más básicas del ser humano, pero es la que lo puede llevar a usted literalmente a tener larga vida y duradera. ¿Sí? Cuando ustedes logran entender eso, comprenden que entonces la vida es eso, muchachos, señores, eso es la vida. ¿Alguna vez vieron la película de Matrix? Sí. ¿Alguna vez vieron la película de Matrix? Sí. ¿Alguna vez han visto la parte cuando Morfeo se acerca a Neo y le dice, hoy voy a entregarte una píldora? Tengo dos, una verde y una roja, una azul y una roja. Y llega y le dice, con una te la vas a comer y vas a despertar exactamente en la misma situación en la que te encontrabas, y vas a despertar y todo lo que te acabo de mencionar vas a pensar que es un sueño. O en esta vas a tener la condición de despertar y entender la comprensión y liberarte de la Matrix en la que te encuentras actualmente ubicado. Señores, este es el mensaje de hoy. La idea es lograr y entender que nosotros tenemos que enfocarnos verdaderamente en el interior, en el constante proceso de desarrollo como persona. Todos tenemos un foco por el cual construir, es importante tener visión, es importante ir por las cosas materiales, pero esa carrera de estar autoevaluándose, cuestionándose, todo el tiempo ir en búsqueda de ser alguien mejor, es la verdadera carrera que deberíamos entender como personas. Muchas gracias.